micrófonos, ya está. Ya, profe. Buenas tardes. Hoy, 17 de septiembre, estamos reunidos con el grado 3.1 y 3.2. Vamos a realizar un recorrido virtual para saber más acerca de los páramos. Niños, les pedimos el favor que cierren cámaras y cierren micrófonos. No abran micrófonos, sino hasta que la profe Julie dé la palabra o la profe Mariluz. Si Yulima o Mariluz no les da la palabra, micrófonos cerrados. ¿Listo, chicos? Para que todo nos salga muy bien. Quedan ustedes con don Ángel Humberto, que es el señor que nos va a hacer el recorrido. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesora, muy amable. Bueno, buenas tardes, niñas y niños. Mi nombre es Ángel Humberto Medellín, conmigo está Fabio Vargas. Ambos pertenecemos al equipo de educación ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá. Les vamos, como decía la profesora, les vamos a pedir un favor. Vamos a apagar los micrófonos y apagar las cámaras. Cuando tengan alguna pregunta dentro de la charla, por favor pueden escribir en el chat y las profesoras van a estar pendientes del chat y entonces les dan la palabra para que abran el micrófono, porque así se interrumpe mucho la charla y aparte eso, el ruido del micrófono incomoda para cuando yo estoy hablando. ¿Listo? ¿Comprendido? Entonces, igualmente está pendiente mi compañero Fabio para cualquier pregunta que tengan ustedes que quieran hacerme a mí. ¿Listo? Pues bien, hoy vamos a hablar de una de las zonas de vida más importantes que tiene el país. Es decir, ya les voy a explicar qué es una zona de vida, pero igualmente uno de los ecosistemas más valiosos que tiene el país, que son los páramos. Y los páramos es un lugar muy especial, porque allí, en estos lugares, es donde nace muchísima del agua, casi toda el agua que todos los pueblos de Colombia toman para sus acueductos. Entonces, es un ecosistema que es muy importante y que es valioso conocer cómo funciona, cuáles son sus plantas que están allí, qué tipo de fauna hay allí y qué debemos hacer para protegerlo. ¿Listo? Aquí podemos ver una panorámica de los páramos y quiero comentarles algo. Ustedes que son del municipio de Soacha, yo también soy del municipio de Soacha, nosotros tenemos en la parte sur de nuestro territorio, por allá donde están todas las montañas, tenemos... Perdón, apaguen el micrófono. Alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, apagarlo. Ustedes en el municipio de Soacha tenemos más de 3.000 hectáreas de zona de páramo arriba por el sur de nuestro municipio, para que ustedes sepan y ojalá algún día se puedan hacer algún recorrido por ese lugar tan hermoso. Bueno, primero quiero comentarles a ustedes que en el planeta existen zonas que van desde el nivel del mar, es decir, desde los 0 metros sobre el nivel del mar, hasta casi 5.600 metros, para el caso de Colombia, 5.600 metros en altura. Sobre todo ese nivel de altura, desde los ceros hasta más de 4.000 metros de altura, o sea, hasta 5.600 metros más exactamente, encontramos diferentes tipos de climas, ¿cierto?, que son influenciados por los vientos, por la temperatura, por la radiación solar, que hace que en cada una de esas etapas, entre los 0 y 1.000 metros, entre los 1.000 y los 2.000, entre los 2.000 y los 3.000, y así sucesivamente, encontremos diferentes tipos de vegetación que solo se adaptan para ese espacio, ¿cierto? Eso nosotros lo llamamos una zona de vida, es decir, que es un lugar que tiene unas condiciones de clima y de régimen de lluvias, de vientos, de luz del sol, etcétera, etcétera, muy parecidas y que lo hace tener una vegetación semejante dentro de ese rango de altura. ¿Listo? Eso es lo que llamamos zonas de vida. Y para que nos demos cuenta, entonces aquí encontramos, miren, la altura de la zona que nosotros llamaríamos páramo,
la encontramos desde los 3.000 metros de altura hasta los 4.000 metros de altura. Es decir, justo abajo de los 3.000 metros vamos a encontrar otra zona de vida, otro tipo de ecosistema, que son los bosques altoandinos, y por encima de los 4.000, 4.500, 5.000, 5.600 en Colombia, vamos a encontrar los glaciales, las nieves perpetuas, que para el caso de Colombia son las cumbres nevadas, los cumbres nevadas, como por ejemplo el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces vamos a hablar algunas generalidades. Aquí tenemos una panorámica de lo que es un páramo. Esta es una foto que es de el último metro cuadrado del municipio de Soacha. Se llama la laguna del pantano de Luche. Queda en límites con el distrito capital, que queda por aquí arriba, y con el municipio de Pasca. Esta es una zona de páramo que tenemos nosotros, muy bonita, y que es bien importante. Entonces vamos a ver algunas generalidades de los que son los páramos. ¿Listo? Está por encima de los 3.000 metros, como ya les decía, ¿sí? El ecosistema de páramo es un ecosistema que se encuentra en muy pocos lugares del mundo, Específicamente, su distribución está dada hacia América, y en América solo lo tenemos en 6 países. Solo 6 países del mundo tenemos páramo, que más adelantico les voy a decir cuáles son esos países que tenemos páramos. ¿Listo? Algo bien importante de los páramos son las condiciones particulares que tiene el de clima, de flora, de fauna y del suelo. En el clima, resulta que aquí en esta zona, en los páramos, el frío es muy intenso. En ocasiones puede llegar a temperaturas por debajo de los 0 grados. Es demasiado frío. De hecho, cuando hay época de invierno aquí en Colombia y en las zonas de los páramos, en las noches se puede llegar a encontrar hielo en todas estas lomas, porque la temperatura baja demasiado. ¿Listo? Pero también es importante decir que en algunos momentos el clima de los páramos puede llegar a ser tan caliente que puede llegar a subir a una temperatura de unos 22, 23 grados centígrados. Y así como en un momentico dado, por ejemplo, a determinada hora, 12 del día, podemos tener 22 grados de temperatura, muy rápidamente, en media hora, podemos llegar a bajar a 6 a 7 grados de temperatura. Esas condiciones que son muy adversas, o sea, son demasiado difíciles para poder vivir ahí, entonces hace que toda la flora, es decir, todas las planticas, y toda la fauna, es decir, todos los animalitos, que ahorita vamos a ver algunos, se hayan adaptado para resistir esas condiciones del suelo. Ellos se han de esas condiciones del clima. Ellos a través de muchísimos años han logrado, mediante su fisonomía, han logrado crear algunos mecanismos de defensa contra el frío. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros estuviéramos por acá en estos lugares, encontraríamos que el suelo el suelo es absolutamente negro, y se pueden encharcar. ¿Por qué? Porque son suelos de una contextura que hace que atrapan mucha humedad por toda la vegetación, recogen mucha humedad, mucha de esa neblina que hay, la transforman en agua y retienen esa agua en todo este suelo. Esa es una de las importancias que tienen los páramos. ¿Listo? Y igualmente, como es unas zonas donde se forman muchísimos charcos, muchísimos lugares de agua, hay muchísimos nacimientos de agua, entonces ellos nos facilitan la recarga y descarga de los acuíferos, es decir, facilitan el nacimiento de ríos y de quebradas. ¿Listo? Aquí podemos encontrar nosotros, yo quisiera preguntarles, y ahí las profesoras van a dar la palabra, quisiera preguntarles a los niños si ellos saben cuántas cordilleras tenemos nosotros en el país. Bueno, chicos, a ver, Juan Felipe Aristizábal, de 3-1. ¿Tienes la palabra? Cordilleras? Yo. ¿Cuántas? Yo, Juan David. Sí, Juan David, ¿cuántas dijiste? 3.
Tres, muy bien, nosotros tenemos tres cordilleras, que aquí las vemos en este mapita de Colombia, miren, ¿cierto? En este mapita, y resulta que en esas tres cordilleras, ahora, otro niño, ¿cuáles son las tres cordilleras que tenemos? ¿Cómo las llamamos? Julie, A ver, ¿quién quiere participar? Julie, Ahí las estamos viendo, esta y esta. ¿Cuáles son? Victoria. A ver, Victoria, ¿cuántas cordilleras, cómo se llaman las tres cordilleras que tenemos nosotros? Bogotá, Bucaramanga y Medellín. No. 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 Ahí está A ver, activado. No, así no se llaman. Bueno, el que quiera escribe en el chat, le damos la palabra. Bueno, Profesora, yo le puedo preguntar. Escribe en el chat para darte la palabra, por favor. esa es otra partecita que más adelante vamos a ver, pero yo estoy hablando de estas tres, esta que estoy señalizando, esta otra y esta otra. ¿Listo? Leila Patricia, Que cada... Oriental, central y occidental. Muy bien, excelente, felicitaciones. Sí, nosotros tenemos tres cordilleras que son la occidental, es decir, que está a la izquierda de nuestro, cuando vemos nuestro mapa, la cordillera central, que se caracteriza por estar en el centro, y la cordillera oriental. En esas tres cordilleras es donde encontramos la mayor cantidad de páramos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en esas tres cordilleras encontramos alturas que superan los 3.000 metros de altura. Por ejemplo, niños, nosotros en Soacha estamos a una altura de 2.560 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos casi que a 440 metros de ya encontrar páramo. Por eso, hacia las montañas, bien al sur, es que en nuestro municipio encontramos páramo nosotros. ¿Listo? Ahora bien, es importante decirles que casi todas las ciudades del país, para su acueducto, es decir, cuando nosotros abrimos el agüita de nuestra casa, en una llave de nuestra casa, ¿cierto? El agua que viene a nuestras casas proviene de páramos. Por ejemplo, en Medellín toman agua de un páramo que se llama el páramo de Belmira. En Bucaramanga, un páramo que por ahí sale mucho en televisión y en la radio, en todas partes, porque está en peligro, toman agua del páramo de Santurbán. Y nosotros en Bogotá, incluyendo Soacha, nosotros tomamos agua de este páramo que está aquí, del páramo de Chingaza. Entonces, es bien importante conservar los páramos, porque si no conservamos estos páramos, pues muchos municipios y estas ciudades nos vamos a quedar sin agua, que es esencial para la vida. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les voy a decir? Colombia posee el 50% de los páramos totales del mundo. Miren, esta circunferencia representa todos los páramos que hay en el mundo. Como ya les decía, los encontramos solo en el continente americano, y en el continente americano solo en 6 países. Pero Colombia tiene el 50%, el otro 50% está distribuido en los otros 5 países. Ahora sí les voy a nombrar esos 6 países. Son Colombia, y eso anótenlo bien, ténganlo bien presente, son los únicos países que tienen páramos en el mundo. Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Solo esos 6 países son los que tienen páramos en el ecosistema de páramo en el mundo. Y Colombia posee el 50% de toda esa área de páramos. ¿Listo? Ahora bien, miren, en todos los páramos, nacen Profe, pero ¿y qué más? Dígame. Pero ¿y qué más? Mire, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. ¿Listo? Son los 6 países donde encontramos ese ecosistema. ¿Listo? Ahora bien, otra cosita bien importante. Miren, el 85% del agua para consumo, por favor, el que tiene el micrófono, por favor, apágalo. Cierras micrófono, Katiuska. Gracias. El 85% del agua
que se usa en el consumo humano, en el riego y en la generación de electricidad proviene de los páramos. ¿Por qué? Porque allá es donde nacen las principales estrellas fluviales de Colombia. Por ejemplo, el río Magdalena, el río Cauca, el río Putumayo, el río Caquetá, el río Bogotá, el río Catatumbo, todos esos ríos nacen en los páramos de Colombia y muchísimos más. Para el caso de nosotros, para que lo tengan bien claro, niños, nosotros en nuestro municipio tenemos un río que se llama el río Suacha, que nace en el páramo de Sumapaz y viene hacia nuestro municipio. Y él pasa muy cerca de la calle 13. Ojalá algún día ustedes puedan conocer el nacimiento del río Suacha. Entonces, muchísimos y especialmente los principales ríos de Colombia nacen en páramos. ¿Listo? Este otro dato bien importante, mire, en los páramos nosotros encontramos el 10% de toda la biodiversidad que hay en el país, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que yo les decía que allá hace muchísimo frío y hay unos cambios extremos de temperatura. Puede estar entre los 22 grados, pero puede bajar a temperaturas bajo cero. Entonces, la flora, es decir, todas las plantas y la fauna, todos los animalitos que están en los páramos se han adaptado ahí y no pueden crecer, y no pueden vivir si no hay en el páramo. Y ninguna otra especie que no sea de este lugar no la podemos llevar allá porque se va a morir, porque no está adaptada a esos lugares. Y otro dato bien importante, de todas las áreas protegidas que tiene, nosotros tenemos muchas áreas protegidas que están catalogadas como parques nacionales naturales. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural de Sumapaz, el Parque Nacional Natural de Chingaza, el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, algunos parques naturales. En 23 de esas 56 parques que tenemos son ubicados en zonas de páramo. Entonces, son lugares muy estratégicos para eso. ¿Listo? Aquí ya vemos más claro las tres cordilleras. Mire, la cordillera occidental, aquí encontramos la cordillera central y aquí encontramos la cordillera oriental. Nosotros estamos ubicados por acá, es decir, nosotros estamos ubicados en la cordillera oriental. Por eso, estas manchitas que ven ustedes amarillas, todo esto, estas manchitas son lugares donde existe páramo, todo esto. Son lugares donde existe páramo y que son alturas a más de 3.000 metros. Por eso, muy bien, hubo una niña que nombró la Sierra Nevada de Santa Marta. Des en cuenta, esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca entre Barranquilla y Santa Marta. Es un sistema que está separado de la cordillera y está a orillas del mar. Ahí también encontramos alturas de más de 3.000 metros, ahí está lo amarillito, y encontramos también ecosistemas de páramo. Por aquí en límite, aquí en este lugar que estoy señalizando, encontramos otra zona que es el límite con Panamá. Recordemos que ya les dije que en Panamá había páramos. Entonces, aquí en este límite encontramos otro sistemita que lo llamamos la Serranía del Darién, ¿cierto? Ahí también encontramos alturas de más de 3.000 metros y también encontramos páramo. Y aquí en esta parte de acá, esta partecita de acá, nosotros la llamamos la Serranía de San Lucas, es otro lugar donde encontramos páramos. ¿Listo? Entonces, eso es para que nos demos cuenta en todos los lugares donde podemos encontrar alturas de más de 3.000 metros, por lo tanto, encontramos ese ecosistema bien importante que es el ecosistema de páramo. Y aquí también encontramos otra serranía, miren acá una pequeñita, que es la Sierra de la Macarena, la Serranía de la Macarena, que también encontramos alturas de más de 3.000 metros. En todos esos lugares es donde encontramos dentro de nuestro país el ecosistema de páramos. Y algo bien importante, aquí está Bogotá, por ahí pegadito a Bogotá queda Soacha, y entre Soacha y Bogotá, en la zona rural, por allá en el sur, compartimos un buen porcentaje de territorio, somos vecinos, y ahí encontramos en medio de los dos una parte del páramo de Sumapaz, y en ese lugar, en límites entre Soacha y Bogotá, es donde nace el río Soacha, que es el río de su pueblo. ¿Listo? Aquí encontramos Bogotá. Miren la importancia que tienen los páramos para Bogotá y para Cundinamarca. ¿Listo?
para Bogotá y para Cundinamarca, y incluso, ya que ustedes son de Soacha también, y que yo soy de Soacha, quiero comentarles que para Soacha. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros tomamos en Bogotá, en Soacha, es la misma agua que llega a Bogotá, que llega de todo este complejo de páramos. Mírenlos todos los que tenemos. Entonces nosotros tenemos el páramo de Guerrero, ¿cierto? El páramo de Rabanal, que es el complejo de páramos donde nace el río Bogotá, por Soacha pasa el río Bogotá. El complejo de páramos de Chingaza, y uno que es el que tenemos nosotros en el municipio, que es el complejo de páramos de Cruz Verde y Sumapaz, ¿listo? Que queda por aquí esta zona. Aquí lo encontramos, miren. Esta es la ciudad de Bogotá, mire. Esta es la ciudad de Bogotá, y por aquí encontramos a Soacha, en esta parte de acá, ¿sí? Esto es Soacha. Todo esto es el páramo, de Sumapaz, mírenlo aquí. Este es el páramo de Sumapaz. Quiero contarles una cosa, el páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo. No existe otro páramo en todos los 6 países que nombramos. Todo esto es el páramo que sea tan grande como el páramo de Sumapaz. Y este es el páramo de Cruz Verde, que se unen por esta partecita de acá, están unidos, por eso los llamamos nosotros el páramo de Cruz Verde Sumapaz, el complejo de páramo de Cruz Verde Sumapaz. Y este complejo tiene 25 municipios, incluyendo el distrito, incluyendo, por supuesto, a nuestro municipio, que es el municipio de Soacha. ¿Listo? Entonces, todo esto por acá es donde es la parte de páramo de Sumapaz que tenemos nosotros en límites con la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Para que aprendamos. Aquí encontramos, miren, el páramo de Sumapaz tiene más de 315.000 hectáreas de extensión. Por eso es el páramo más grande del mundo. Y dentro de la jurisdicción de Bogotá encuentra toda una serie de páramos, que son el de Choachí, el de Cruz Verde, Las Ánimas, Monserrate, Rabona, Ramírez, Torquita. Todos estos nombres son nombres que le han puesto las comunidades a los páramos en lugares específicos. Por ejemplo, ya entrando en el municipio de Soacha, ¿sí? Que es por aquí, en este sector, en el municipio de Soacha, nosotros le llamamos a nuestro páramo el páramo de Romeral o el páramo de Hungría, pero todo esto, más los de aquí, hacen parte del páramo de Sumapaz. ¿Listo? Aquí encontramos, en el páramo nacen muchísimos ríos, y este es el más importante, muchísimos ríos que algunos drenan, como este es el caso de esta charla que le hicimos hacia Bogotá. Por ejemplo, este es el río Fucha, en el páramo de Cruz Verde, nace el río Fucha, ¿sí? Y este río va a dar por los lados del barrio 20 de Julio, sale por los lados del Restrepo y va a desembocar al río Bogotá. Nace en un lugar muy hermoso, espectacular, donde encontramos la vegetación típica de páramo. Ustedes se dan cuenta, esta es aquí que no se ve el sol. Generalmente en los páramos se ve siempre totalmente nublado. En ocasiones está totalmente despejado, sale el sol, calienta muchísimo, pero en un buen rato se vuelve a convertir en totalmente lleno de neblina. Esa neblina baja y es atrapada por esta vegetación que vemos acá, que más adelante se las voy a mostrar, ¿cierto? Y que este es la planta simbólica de los páramos, es el frailejón, ¿cierto? El frailejón, entonces toda esta vegetación coge esa neblina y la transforma en goticas de agua. Se dice que un frailejón como este puede llegar a recoger en un día hasta 10 litros de agua. Entonces, por eso es que los páramos son importantes para proveer el agua a todos los pueblos del país. ¿Listo? Entonces, es bien importante que sepamos nosotros eso. Aquí encontramos otro sector del páramo de Sumapaz. Aquí es donde nace el río Tunjuelo. El río Tunjuelo nace en donde empieza el Parque Nacional Natural de Sumapaz. Estas imágenes son del río Tunjuelo, donde nace el río Tunjuelo. Esto se conoce como la laguna de los Tunjos o la laguna de Chisacá. Aquí tenemos otra panorámica de la laguna. Aquí nace el río Tunjuelo. Y les quiero contar un secreto, chicos. Este río nace en el páramo de Sumapaz, transcurre por un buen sector de Bogotá,
y llega al río Bogotá por nuestro municipio. Él desemboca en el río Bogotá, en el municipio, entre los municipios de Soacha y la localidad de Bosa, en Bogotá. Es decir, que esta parte, el agua que nace aquí, viene a nuestro municipio a través del río Tunjuelo. ¿Listo? Miren la importancia que tiene el complejo de páramos de Cruz Verde en Sumapaz para Cundinamarca y para otros departamentos y para Bogotá y para Soacha. Como les decía, es el páramo más grande del mundo, 266.700 hectáreas entre los 3.200 y 4.230 metros de altura. ¿Listo? Fue declarado Parque Nacional Natural en 1977. Entonces, una buena partecita del páramo de Sumapaz que está en nuestro municipio hace parte del Parque Nacional de Sumapaz, Parque Nacional Natural. Y allá, en las partes más altas del páramo de Sumapaz, las aguas que nacen allá van en dos direcciones. Unas van buscando el río Magdalena y otras van buscando el río Orinoco. Es decir, que toda el agua que nace en el río Sumapaz van para el río Magdalena o van para el río Orinoco. Es decir, van para los llanos orientales. Les voy a comentar un ejemplo con dos ríos, por ejemplo el río Soacha y el río Tunjuelo. El río Soacha nace en una partecita del páramo de Sumapaz, corre hacia Soacha, llega a Soacha, va a buscar el río Bogotá va a buscar el río Magdalena y desemboca en el río Magdalena, ¿cierto? Y existen otros ríos, por ejemplo el río Blanco, que nace también en el páramo de Sumapaz, pero él no corre hacia el río Magdalena, sino él se va a buscar lo que posteriormente se va a llamar el río Meta, y por el río Meta va a dar al río Orinoco, que queda en límites con el país de Venezuela. En el páramo de Sumapaz encontramos más de 200 lagunas naturales, entre ellas las que yo les mostraba al principio de la charla, el pantano de Luche. Es una de esas tantas lagunas que encontramos naturales allá, que son muy ricas en biodiversidad, que son unos lugares de una belleza natural espectacular. Entonces es bien importante que veamos eso. Y muchos pueblos y muchas ciudades toman agua de este páramo, de Cruz Verde y Sumapaz. Muchos pueblos y ciudades del departamento del Meta, de Huila, de Cundinamarca, de Bogotá mismo, e incluso de Tolima, toman aguas de este complejo de páramos de Cruz Verde y Sumapaz. Aquí vamos a ver algunas de las planticas que nosotros podemos encontrar en los páramos. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes algún día han ido, a ver a qué sitio les cuento? Bueno, a tierra bien caliente, por ejemplo, a Cali, a Barranquilla, a Santa Marta, algún lugar bien cálido, a Girardot? Me imagino que sí, ¿cierto? Bueno. Yo, profesor. Yo solo he ido al Tolima. Ah, bueno. Algunos de ustedes, Yo a Cali. sus abuelitos, los que dicen que tienen Tolima, en el Tolima, ¿alguno de sus abuelitos tiene fincas en tierra calientica? Sí, señor. Ustedes han visto que ya en estos lugares que es de tierra caliente, ya sea en Cali, en Barranquilla, en esas finquitas de los abuelos, ¿han visto que los árboles son grandes, gigantes, que tienen más de 30 metros? ¿Sí han visto árboles gigantes? ¿Árboles grandes? Sí, señor. Bueno, resultan niños que en la... Bueno, muy bien. Resultan niños que desde el nivel del mar hasta las grandes alturas, en la medida que vamos subiendo sobre el nivel del mar, o sea, cuando hay mayor altura, la vegetación se va haciendo más pequeñita. Es decir, que, por ejemplo, en ciudades como Girardot, como Mesitas del Colegio, como Cali, como Barranquilla, cerca de esas ciudades, de esos pueblos, de todos los pueblos de tierra caliente, los árboles son gigantes, pero en la medida que vamos llegando, por ejemplo, a Bogotá, a Soacha, y seguimos subiendo a estas alturas de los páramos, la vegetación se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque cada vez
como las condiciones climáticas cambian, hace unos cambios de temperatura muy bruscos y hace muchísimo más frío, entonces la vegetación se va volviendo más pequeñita para que ese frío no las afecte. Entonces vemos cómo la vegetación en los páramos, aquí la vemos, nosotros la llamamos vegetación achaparrada, muy pequeñita, y como que se agrupa, ¿cierto? Para que no les dé tanto frío, para que el frío no las castigue tanto. Entonces encontramos la vegetación la más típica de los páramos es esta plántica que vemos acá. Esta se llama el frailejón. ¿Saben por qué se llama frailejón? Porque cuando llegaron los españoles aquí a la sabana de Bogotá, hubo una expedición de los que llegaron de españoles a Bogotá. Acuerden que a Bogotá llegaron 3 expedicionarios, uno de ellos fue Nicolás de Federman. Cuando Nicolás de Federman entró a la sabana de Bogotá, él entró por allá, él subió por los llanos orientales y llegó al páramo de Sumapaz, por allá entre los límites de Huila, el distrito, y Cundinamarca. Y él subió y ellos se encontraron con que allá había muchísima neblina y desde lejos esta vegetación se parecía a la indumentaria que tenían los frailes de esa época, los curas de esa época. Entonces, de ahí donde ellos denominaron a esta vegetación frailejón, por su conformación en distancia y con la neblina, a la sombra, se ve como si fueran la indumentaria de un fraile, por eso le pusieron frailejón. Es la vegetación típica el árbol, la planta emblemática del páramo. Aquí le vemos la flor, es muy apetecida por las aves, las abejas y las mariposas, y mire las hojitas, y les voy a contar a ustedes una cosita. Estas hojitas, si nosotros tuviéramos una lupa, uno con la lupa podría ver que estas hojitas tienen miles y miles y miles, cada hojita tiene miles y miles y miles de unos pequeños pelitos, inclusive los más grandes uno los abre y encuentra todavía más debajo más capa de pelitos. Esas capas de pelitos, ¿cierto? Esas capas de pelitos es lo que hace que el frailejón resista el frío que hacen allá en el páramo. Pero tiene otra propiedad que yo les comentaba. Cuando llegan esa neblina al páramo, cuando llega esa neblina, que es cargadísima de humedad, entonces se estrella contra estas hojitas, y entonces se estrella y se forma una gotica de agua que cae lentamente por este lado y cae aquí al piso. Y entonces este piso, este suelo que yo les comentaba que era muy negro, muy como en forma de arcilla, entonces él atrapa esa agua, la retiene y la va soltando poco a poco y dándole nacimiento a las pequeñas quebradas y lagunas que se forman en los páramos. Entonces es bien importante que sepamos esto. Igualmente tenemos esta planta que nosotros las llamamos bromelias, ¿sí? Las bromelias, pero estas las llamamos especialmente puyas. ¿Por qué les decimos puyas? Porque sus hojas, aquí vemos la flor es este racimo, que tiene miles y miles de florecitas más pequeñas que es esta. Es una de las tantas flores que bota todo el racimo. Esta puya forma unas hojas muy parecidas a las hojas que bota la piña, ¿sí? Para que caigan en cuenta. Y es bien importante porque también ayuda a recoger agua. Pero les voy a contar otro secreto. Esta flor de las puyas es el alimento, uno de los alimentos preferidos de tal vez uno de los principales animales que hay en los páramos y en los bosques altoandinos, que es el oso de anteojos, que más adelantico se los voy a mostrar. Entonces, esta planta es bien importante para el alimento de mamíferos, de aves y de insectos, y por eso es estratégico en el páramo. Pero igualmente ayuda a atrapar muchísima humedad del aire y transformarla en gotas de agua. Encontramos como esta plantica, una roseta, la llamamos nosotros roseta, que al igual que son de la misma familia, esta de aquí y esta de aquí son de la misma familia, la llamamos roseta pan de harina, ¿cierto? Y que también ayuda a atrapar muchísima agua, ustedes ven acá. Aquí sobre esta partecita, mírenla por acá, aquí, encontramos otra plántica que es bien importante en los páramos, que es el musgo.
niños y niñas, el musgo es como la piel de nosotros, ¿sí? La piel de nosotros protege todos los órganos internos de nosotros. El musgo protege toda la parte interna de la tierra, que no se erosione, que el agua, la lluvia y el sol no mate los microorganismos que hay en el suelo. Entonces, por eso es importante proteger ese musgo, no cogerlo. En algunas épocas se cogía el musgo, muchísimo, se iba a los cerros a coger musgo para hacer pesebres, pero entonces el quitarle eso es como si nosotros nos quitáramos la piel. Y encontramos también especies de pastos. Esto es un pasto como este que está aquí, son nosotros lo llamamos pajonales, ¿cierto? Y tienen la propiedad que ellos también ayudan a retener muchísima agua. Y durante miles de años, toda esta vegetación se adaptó a resistir esos climas tan fríos, teniendo temperaturas incluso menores por debajo de 0 grados. Aquí encontramos otra plantica, esta de acá es una planta que nosotros la llamamos el chusque, y también hay cañabravas. El chusque y la cañabrava son familiares de la guadua, ¿sí? ¿Ustedes conocen la guadua? ¿Sí la conocen? ¿Algún niño? Sí, señor. Yo no. Sí, señor. ¿Se acuerdan que la guadua es hueca, ¿cierto? Tiene un huequito, ¿no? Pues bien, estas planticas, el chusque y la caña brava, como son de la familia de la guadua, también son huecas. Y resulta que ellas, a través de sus raíces, cuando hay muchísima, como el suelo guarda muchísima agua, entonces ellas absorben mucha agua y la retienen entre sus cañuelas, ¿cierto? Y cuando hay verano, es decir, casi no hay oferta de agua, ellas van soltando el agua poco a poco. Entonces tienen un papel bien importante porque ayudan a regular el ciclo del agua. Y tenemos arbustos, en los páramos no hay árboles, hay arbusticos que su máxima altura pueden ser 2 o 3 metros, son 2 o 3 metros, y que algunos árboles de ellos son, por ejemplo, los romeros, los chilcos y otros arbolitos como la tagua. Son árboles muy pequeñitos, pero que con sus semillas y los frutos, ellos ayudan a aportar alimento a las aves. Incluso hay algunos pequeños arbusticos que nos dan fruticos a nosotros. Les voy a nombrar unos. En el páramo no encuentra unas planticas que las llamamos uvas de monte. Las uvas de monte, como por ejemplo la uva camarona, son extremadamente deliciosas, muy ricas, más ricas que las uvas comunes. Y las encontramos en los páramos. Y son un alimento esencial para toda la fauna de los páramos. Pero los campesinos, las personas que viven en los páramos, ellos constantemente están recogiendo porque les sirven de alimento. Otra plantica, otro arbustico que está en los páramos que da frutos que nos podemos consumir los humanos, es el mortiño. El mortiño, inclusive hay campesinos en Cundinamarca y Boyacá, en donde hay páramos, que hacen mermeladas y yogures de mortiño. Y probablemente ustedes hayan tomado o hayan tomado jugo o comido fruticas, una frutica que es muy famosa, que ahora ha tomado mucha fuerza porque es muy medicinal, que es el agraz. ¿Sí lo han escuchado? El agraz también es un arbustico que es de la misma familia de la uva camarona. Esa está en el páramo y es un fruto que está cogiendo mucha acogida porque se cree que es muy medicinal. Ahora vamos a ver parte de toda la fauna que encontramos. Nosotros en los páramos encontramos infinidad de insectos que tienen un papel bien importante. ¿Qué creen que sean estos animalitos que hay ahí? Profe, una pregunta. ¿Abejas? ¿Abejas, profe? Ya les doy la respuesta. ¿Cuál es la pregunta que tenía la niña por ahí? Profe. Dime tu nombre. Alay. A ver, Alay, ¿cuál es tu pregunta? Es que me acabo de conectar. Ah, caramba. Profe, yo Ah, bueno. creo que Bueno. son moscas. Bueno,
Alguien dijo que son abejitas, ¿listo? Pues resulta que estas son primas de las abejitas. Estas son abejorros, son mucho más grandes. Estas pueden llegar a tener hasta 3, 4 centímetros de grandes. Una Niños, pregunta. ¿Y dígame. ellos pican o no pican? Hay una especie que pica, pero no son tan... la picada no produce tanto daño como la de la abeja común, ¿cierto? Profe, una Pero, Perdón, una... chicos, pedimos la palabra en el chat. Por favor, chicos, van a pedir la palabra por el chat y nosotros vamos dando la palabra, ¿sí? Porque así no se puede. La Profe, profesora entonces, ¿una abeja de esas pica bien duro, pica duro o no, o suave? por eso, ahí les estoy explicando. Esta, por ejemplo, estas dos, ojo, no son abejas, nosotros les decimos abejorros, ¿sí? Si ven el nombre, este nombrecito que está aquí, es el nombre que le colocan los científicos. Entonces, para el caso de los abejorros, el nombre científico de los abejorros es Bombus, ¿cierto? Y esto ya le da significado de qué especie es. Bombus, es la familia. Profe, Para una el caso de las pregunta, ¿y abejas, ellos dónde viven? un momentico, estoy explicando. Perdón, Y para el la caso- palabra a Victoria pregunta. Ajá, Victoria Colmenares. Una pregunta, ¿esas abejas, esos abejones son peligrosos? No son peligrosos, pero ningún animalito es peligroso. Lo que pasa es que nosotros los molestamos y ellos se tiran a defender. Cuando nosotros estemos en alguna parte y vemos abejas o abejorros, nosotros, o avispas, lo que tenemos que hacer es no molestarlos, porque si no los molestamos, ellos no les gusta nuestra presencia, porque ellos saben que nosotros a veces somos como malitos. Entonces, Claro. ellos pican es por defensa. Entonces, si nosotros no los molestamos, no nos pican, ¿listo? Entonces, estos abejorros no son familiares, son del mismo grupo de las abejas, pero no pertenecen a las abejas, ¿listo? Miren, yo les decía acá, miren, Bombus, las abejas son apis, ¿listo? Es como el nombre, ¿sí? Así como alguien se llama Ana, esta, por ejemplo, se llaman Bombus, y este es el apellido, Atratus. Entonces, para el caso de las abejas, el nombre es Apis, ¿sí? Entonces son diferentes, pero son bien importantes en el ecosistema de páramo porque ellos, al igual que las abejas, ayudan a polinizar las plantas. Entonces son esenciales para las plantas. ¿Listo? Encontramos esto. Les quería comentar a ustedes. Dígame, a ver, ¿quién está preguntando por ahí? Por el chat pidan la palabra. A veces cuando yo vaya están me saliendo y metiendo es porque se me va el internet, a veces no poder entender bien porque como no tengo bien internet, entonces... Nada, tranquila, no hay problema. Les quería comentar, miren, ustedes que viven en San Mateo, hay arribita de San Mateo, donde está ese bosque de eucaliptos y de pinos, desafortunadamente como que ahora no se puede andar mucho, hay otra especie de abejorros también, que es negro con alitas amarillas, para que si algún día hacen alguna caminata por allá, profe, ustedes pueden ver esos abejorros que hay ahí. Encontramos especies de saltamontes, ¿cierto?, y de libélulas y de caballitos del diablo. Las libélulas son más grandes que este nosotros lo llamamos caballito del diablo, aquí están los nombres científicos, ¿sí? Pero que son animales que son bien importantes, son animalitos que son bien importantes en algo que llamamos nosotros que es la cadena alimenticia, ¿listo? Entonces ellos se alimentan de plantas, pero a la vez hay alguien que se alimenta de ellos, ¿listo? Entonces es bien importante que sepamos que como en todos los ecosistemas hay unos seres que viven de otros seres, y así se convierte todo eso en una cadena que nosotros llamamos la cadena alimenticia. Encontramos igualmente alrededor de 50 especies de anfibios. Ojo, ¿cuáles son los anfibios? Miguel, es que te están pidiendo quieren hacer una pregunta a Donato. Sí, dígame. ¿Por qué le dicen, ay, cómo era? Algo que comienza con, como que abejorro del diablo o algo así, creo que era que te dijiste. Caballito, ¿Y por qué le dicen así? Caballito del diablo, porque ellos, estos, ¿conocen las libélulas?
¿Conocen Sí, las señor. libélulas? Sí. Sí, señor. Los caballitos del diablo son un poquito más pequeñitos, tienen alrededor de 2-3 centímetros de grandes, ¿cierto? Profesor, Y hay unos, y se les dice caballitos porque de lejos, apaguen el micrófono, de lejos tienen la forma, ¿sabe cómo de cuál? Como el caballito de mar. Tienen una forma como el caballito de mar, ¿cierto? Y del diablo, porque hay dos, es este que es azul y hay uno que es rojo. Entonces, dado el que es rojo, entonces los campesinos le pusieron caballito del diablo. ¿Listo? Encontramos más de 90 especies de anfibios, como salamandras, ¿cierto? Y miren, esto es una salamandra, es de la familia de las lagartijas, ¿sí? Y estas son ranitas. Esta salamandra y esta ranita que vemos acá, esta ranita que la llaman también la ranita sabanera, y otra ranita que hoy vamos a mostrar más adelante, son propias, son endémicas del altiplano de Cundinamarca y Boyacá. Es decir, que en el único lugar del mundo donde uno encuentra estos dos animalitos es en las cumbres, en los cerros de Cundinamarca y de Boyacá. Al igual que estas dos lagartijas, estas son lagartijas, ¿sí? La llamamos camaleón andino, ¿cierto? Porque él cambia de color dependiendo de si está en peligro o si se quiere mimetizar, etcétera, etcétera, o cuando le da de frente el sol. Entonces son dos especies de lagartijas, ¿cierto? El camaleón andino y la lagartija común. Estas también, reptiles, mire, 15 especies. Los reptiles, ¿qué decirles? Que los reptiles que estas dos lagartijas también son propias de la cordillera oriental y especialmente de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá a alturas mayores de 2.600 metros de altura. Nosotros en nuestros cerros, aquí en Soacha, tenemos de esas 4 que ya hemos visto. ¿Listo? Miren, esta es otra parte importante de los páramos. Miren, ¿se acuerdan esta florecita? ¿De qué árbol, de qué matica era? ¿Yo les dije el nombre? no, profe. ¿Se acuerda que yo les dije que el nombre se lo pusieron porque se parecía desde lejos, cuando está cubierto en neblina, se parecía al vestido de un fraile, ¿no? Entonces, ¿cómo era que llamaba? ¿Fraile qué? Fraile. Frailejón. Frailejón, exacto, bien. Claro. Frailejón. Y esta es la flor de uno de los tantos frailejones que hay en Colombia. En Colombia nosotros tenemos cerca del 80% de los frailejones que hay en el mundo. O sea, los tenemos casi todos aquí en el país. Y casi todos son endémicos, es decir, solo se encuentran en nuestro país. No se encuentran en ninguna otra parte, ¿sí? En todo el mundo hay alrededor de 144 especies de frailejones. Y en nuestro país tenemos cerca de 100. Tenemos el 80% de los frailejones. Pues bien, les voy a contar una cosita. Hace unos 10 años, menos de 10 años, este pajarito, que nosotros lo llamamos colibrí chivito, es una especie de colibrí, o colibrí barbudito, porque si ven que parece que tuviera una chivita, una barbita, una chiverita, y tiene una cresta. Entonces le decimos colibrí chivito, ¿cierto? O barbudito, de páramo. Este se descubrió para la ciencia hace unos 10 años. Este es relativamente nuevo. Y es en el único lugar del mundo que se encuentra, es en el páramo de Sumapaz. Nosotros en nuestro páramo, aquí en nuestro municipio lo tenemos. Este es el macho y esta es la hembra. Y él se alimenta exclusivamente del néctar de las flores de los frailejones. Entonces, para que se den cuenta. Pero entonces, si ven que aquí está la hembra metiendo su piquito en la flor, ¿no? Entonces él mete su pico a chupar el néctar y cuando lo saca, cuando se va, él se lleva en su pico totalmente untado de polen, que es estas cositas amarillas que vemos acá. Esto es el polen, se lleva el polen de la flor y entonces cuando él va a otra flor, entonces hace lo que nosotros llamamos la polinización. Es decir, que garantiza que vaya a salir otra plantica de frailejón, ¿cierto? Entonces es bien importante que veamos eso.
Aquí yo les quiero hacer una pregunta. A ver, ¿ustedes quién cree que es más importante? ¿El colibrí que ayuda a polinizar la planta para que haya otro frailejón? ¿O el frailejón que le da el néctar de que se alimenta este colibrí? ¿Cuál será más importante? ¿El colibrí o el frailejón? El color. Las dos, la mayoría de... A ver, hubo una niña que me dijo que los dos. ¿Cómo se llama la niña que me dijo que los dos? Marisol Peralta. Marisol Peralta. Peralta dijo los dos. Te felicito, te felicito. Exactamente, los dos. El uno no puede vivir sin el otro. Y ahí es donde es importante, niños, que ustedes tengan la noción de qué es un ecosistema. Un ecosistema es un lugar donde se interrelacionan los seres vivos con los no vivos. Para el caso del páramo, ¿cuáles serían los no vivos? El agua, las rocas y el suelo. Y los vivos, las plantas y los animales. Pero al igual, como todo ecosistema, ese lugar necesita que funcione a través de la cadena alimenticia. Donde, ¿qué significa eso? Que alguien, eso se llama mutualismo, que una persona o un elemento le ayuda al otro para supervivir. Entonces, si en el páramo se llega a acabar el frailejón, pues este pajarito va a desaparecer del planeta, porque es en el único lugar donde vive, es en el páramo de Sumapaz. Pero al igual, si el pajarito desaparece, pues el frailejón no va a tener quien lo polinice, y más ahora que, por ejemplo, las abejas que también nos ayudan en esa tarea, se están extinguiendo. Entonces, quiero que comprendan que en un ecosistema, todos los que están en ese ecosistema son importantes y valiosos al cumplir el papel que ellos tienen. ¿Listo? Encontramos también otras aves como esta. Esta es una ave muy grande, tal vez esta la llamamos el águila del páramo. ¿Cómo? ¿Una qué? Un águila. Un águila, exactamente, es el águila de páramo. Esta águila de páramo, niños, es endémica de la cordillera oriental, es el águila de páramo. Y al igual que esta, existe otra águila que es el águila real. Son águilas que se acostumbraron, durante miles de años, ellas fueron formando sus plumas, su cuerpo, sus patas, todo lo fueron conformando para resistir los cambios climáticos que hay en el páramo. Fríos extremos a grandes calores, ¿cierto? Y entonces el existir las águilas en los páramos indica que ellos son los son los depredadores, es decir, los que están en la cúspide de la cadena alimenticia, son los más grandes. Entonces es porque tienen alimento, es decir, el ecosistema de páramo está bien conservado, y por eso encontramos toda la cadena alimenticia, desde las plantas hasta los grandes depredadores. Miren, encontramos esta, ¿sí lo ven? ¿Qué será eso? Un pato. Un patico. Estos son patos silvestres. Estos son patos silvestres. Estos son patos silvestres. Sí, señora. En el páramo, en todas esas lagunas que tenemos en los páramos, silencio, apaguemos el micrófono. En todas esas lagunas que tenemos en los páramos, nosotros tenemos 4 especies de patos que solo pueden vivir en las lagunas de los páramos y en los humedales que tenemos en Bogotá y en Soacha en la parte plana. Este patico es propio de Cundinamarca y Boyacá, de los Andes de Cundinamarca y Boyacá, de la cordillera oriental. Y en los humedales, en las lagunas de páramo lo encontramos. Este es el macho y esta es la hembra. ¿Sí ven que son diferentes? Sí, Tanto señor. el macho como la hembra son diferentes. Este es el macho, tiene un pico azul celeste muy bonito y el cuerpo es color café, casi que rojo oscuro. Y la hembra es un poco más café con gris, porque ella necesita mimetizarse para esconder a sus crías. Digan, ¿alguien está preguntando? Yo, Juan David. Digan. El pico del pato, el macho, es azul. Sí, azul celeste, así es el macho. Y nosotros, por eso nosotros lo llamamos, este patico lo llamamos pato turrio de pico azul,
por eso lo llamamos así, pato turbio de pico azul. Entonces, para que comprendamos que es un pato que es propio de los páramos y de los humedales. ¿Listo? Miren, en el páramo de Sumapaz, desafortunadamente en el sector de Soacha ya no lo encontramos, pero en otros sectores del páramo de Sumapaz sí lo encontramos estas dos especies de páramo, estas dos especies de venado, perdón. El venado soche, que es este. ¿Ah? ¿Qué decían? Y el venado de cola blanca. ¿Alguien me estaba preguntando algo, profe? No, profe. Ah, bueno. Entonces, el venado de cola blanca y el venado soche. Este es más sensible, el venado soche es muy pequeñito, el tamaño puede ser como el de un chigüiro, digámoslo así, muy pequeñito y ya está casi que en vía de extinción. ¿Por qué? Porque es muy reacio a la presencia humana, a las actividades humanas, y cada vez estamos acabando más el hábitat de ellos, el lugar donde viven ellos. Entonces, de ahí que sea necesario proteger esos páramos y los lugares donde él todavía se encuentra para que no vaya a desaparecer. Y este es el venado, nosotros llamamos venado de cola blanca. Listo. A ver, dígame, ¿quién quiere hablar? Juan David, ¿qué vas a preguntar? Le dio miedo. Juan David, Señora, ¿qué vas a preguntar? es que el venado, hay un venado que no tiene cuernos y el otro sí. Sí, el venado, los venados, Profe, los machos. Sí, dígame. Perdón, pedimos la Es que- palabra, chicos, para que... Esperamos que el profe responda a la pregunta de Juan David y después pregunta Victoria, creo que sigue. Así es. A ver, este es en los venados, los machos, como también en muchos cuadrúpedos que llamamos nosotros, los machos desarrollan cornamenta, con una forma de diferenciarse con la hembra. ¿Listo? Entonces, este es un macho. La hembra de este venado, que es el venado de cola blanca, desarrolla una cornamenta muy pequeñita, pero solo en ciertas épocas. ¿Listo? El venado soche no desarrolla cornamenta, es una forma de su fisonomía que él durante muchos años desarrolló. ¿Listo? Ahora sí, Victoria. Victoria, ¿qué ibas a Victoria, ¿qué preguntar? ibas a decir? Que porque los dos son de diferente color, uno es más marroncito y otro es más claro. La misma respuesta a la anterior. Esas son las condiciones que ellos desarrollaron durante miles de años genéticamente. Eso es como lo mismo nos sucede con nosotros, con la raza humana, con las personas. Hay unos que somos blancos, hay otros que somos morenos, hay unos que son de pelo negro, hay otros que son de pelo rubio, otros de color café, ¿cierto? Hay unos que son crespos. Eso le pasa también a los animales. Ellos forman ese estilo así. Profe, Dígame. y la última, a la I de Jesús. Sí, la Profe, última para continuar. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígala. Juan David, qué pena, pide la palabra, Juan David, en el chat. Bueno, Alay, tienes la palabra. la pregunta es, ¿por qué las mujeres tienen otro color del animal? ¿Las qué? Muchas, especialmente en las aves, yo creo que lo que estaba diciendo la niña es que las hembras tienen otro color. En las aves, niña, en las aves es una particularidad que tienen ellas. En muchas aves tienen esa particularidad que el macho es más vistoso por dos razones. Una es la cuestión reproductiva, donde el macho en ciertas épocas, cuando es época reproductiva, cambia sus colores para volverse más llamativo y tener la atención de la hembra. Y la segunda, que es la más importante, es que la hembra, generalmente cuando las aves hacen sus nidos para poner los huevos, entonces ella tiene el color del medio, es decir, del lugar donde tiene el nido,
con una finalidad, esconderse y mimetizarse, es decir, perderse entre el follaje para despistar a los enemigos, a los depredadores naturales. Por ejemplo, hay muchos animalitos que comen huevos de las aves, entonces ellos andan buscando donde hay aves para buscarle los nidos. Entonces la hembra lo que hace es esconderse, mimetizarse con el color del follaje, digámoslo así, para poder defender sus huevitos y sus, sus crías. Y incluso también los machos, cuando llegan los depredadores, águilas o zorrillos o alguno de ellos, entonces los machos de las aves, que son más vistosos, salen a volar para despistar, ahí sí como dicen, para despistar al enemigo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí vemos otras... Cierren cámaras, por favor. Qué pena, don Ángel. Okay. Vamos a continuar. Encontramos acá estos dos. Esto, el conejo silvestre, también lo llaman liebre. El conejo silvestre, nosotros lo encontramos arriba en nuestros páramos. Y la zarigüeya, que tiene un papel bien importante porque él es un gran propagador de semillas. Él es frugívoro, se alimenta mucho de frutos. Entonces él cuando defeca, él va y bota sus semillitas en otro lado, ya listas para que crezca una nueva plantica. Y es un controlador de roedores. Entonces es bien importante que tengamos ese dato. Miren esta belleza. Hace poco, hace unos 6, 8 años, se creía que este animalito estaba extinguido de nuestra cordillera oriental aquí cerca de la sabana. ¿Por qué? Porque este es una especie de tigrillo que es endémico de la cordillera oriental de Cundinamarca y Boyacá, específicamente más hacia Cundinamarca, pero en el borde occidental de la cordillera oriental, es decir, mirando hacia la sabana de Bogotá. Se creía extinto porque no se había vuelto a ver. Y nosotros lo llamamos el tigrillo lanudo, ¿sí? Es uno de los mamíferos más pequeñitos, uno de los felinos más pequeñitos, tal vez el felino más pequeñito que hay, ¿sí? Es un poco más grande que un gato. Es más grandecito que un gato, pero muy semejante a un gato. Y hace unos 10 años se creía extinto, pero hace unos 6, 7 años hubo un hecho bien interesante, que por allá en la autopista norte, en la calle 200 con carrera séptima, perdón, una volqueta atropelló a un felino. Y hace 3, 4 años, otro carro, es decir, un carro particular, atropelló otro tigrillo de estos por los lados subiendo para la Calera. Eso hizo que en muchos sectores de páramos y de bosque alto andino de los cerros aledaños a Bogotá se colocaran cámaras trampas, unas cámaras que graban videos de noche, nocturnos, y se ha avistado nuevamente este tigrillo, que es algo que fue una gran noticia en términos de biodiversidad. Y aquí encontramos algo bien simbólico. ¿Se acuerdan que yo les dije que la puya era el alimento preferido tal vez del mamífero más grande que habitaba en los páramos? Aquí lo tenemos. ¿Cómo le llamará este animalito? El oso de anteojos. El oso de anteojos. El oso de anteojos. Niños, este es el único oso que hay en Sudamérica. Y en Sudamérica, específicamente en las zonas donde hay páramo. Pero ya está en vía de extinción. ¿Por qué? Porque hemos acabado el ecosistema donde él vive. Pero aparte de eso, muchas veces el campesino cada vez ha ido subiendo más hacia el páramo y se está metiendo en el territorio de él. Entonces el campesino le echa la culpa a este animalito de que él le mata a sus terneros, sus chivas. Pero resulta que fue que el campesino llegó al medio, al hábitat, al lugar donde vive el oso de anteojos. Pero este oso de anteojos es eminentemente frugívoro. Él come hojas, come quiches, vive de los quiches, de las frutas, de todas las bromelias, y su ecosistema preferido para él es el páramo. Niños, aquí vemos en esta imagen, ¿sí ven? Aquí vemos la neblina. ¿Sí la ven en la imagen? Esta neblina generalmente, constantemente en el día, en el páramo, en 24 horas, generalmente en el páramo hay por lo menos de 24 horas seguidas, por lo menos hay unas 12 a 14 horas
con neblina en los páramos. Profe, Y esta vegetación que está acá está adaptada para recoger esa agua que viene en la neblina y transformarla en goticas de agua. Dígame la niña que está por ahí, que me preguntó algo. Entonces, bueno, mi ¿Es respuesta. Victoria? Profe, es que no entiendo Dígame, a ver, ¿qué no entiendes? lo de eso. Ah, ¿lo de la neblina? Sí, profe. Sí, mire, la neblina cuando llega, ustedes han visto cuando llega la neblina a Soacha, ¿no? Entonces la neblina Sí, llega señor. aquí a este lugar, La a este neblina, lugar, y, profe, yo tengo una pregunta. y se estrella contra esta vegetación y entonces se transforma en goticas de agua que posteriormente caen al piso y forman, luego escurren y van formando las lagunitas. A ver. ¿Quién tiene la pregunta? palabra? Escribe en el chat, por favor, ¿quién necesita preguntar sobre el tema? Yo, profe, cada vez que viene la Profesor, yo neblina, tengo una pregunta. Uno nomás. Ya damos la palabra. La profe Yulima y yo estamos dando la palabra. ¿Sí? Continúa. No entendí la pregunta de la niña. Donato. Donato Yo, puede hablar. profe, Donato, ¿Cuál es tu está bien. pregunta? profesor, el anterior que parecía como un gatico, ¿todavía está vivo o ya está extinto de verdad? No, esto ya está vivo. Les contaba que ya se han hecho investigaciones, y se han puesto cámaras en los bosques y en los páramos y ya lo han encontrado. Afortunadamente se ha hecho también ya un trabajo con los campesinos para que si los llegan a ver no los maten porque pues son muy pocos los individuos que hay. ¿Listo? Para que veamos, y ya que haces esa pregunta, hace muchos años, hablemos de 100 años, Tengo una pregunta. 100 años. Espera, hace- termina, ya espera, enteraron. deja que el profe termine, espera. Hace unos 100 años, 150 años, hacia los páramos que están cerca de Bogotá y aquí de Soacha, podían verse hasta pumas. Pero entonces, como se subió tanto la población, como creció tanto la ciudad y como se han ido poblando todos estos páramos, pues esos pumas se fueron todavía más páramo adentro y más bosque adentro, ¿cierto? Y eso mismo le sucedió a los Sí, señor. Profe, ¿Cuál era la pregunta que tenía siguiente? ¿Quién no era? sé yo, no sé yo. Dime. Yo, profesor. Dime. Profesor, la ¿Quién dijo neblina, yo? ¿por qué se hace? ¿La qué? La nieblina, ¿por qué se hace? Excelente tu pregunta, chico. Muy buena tu pregunta. Te voy a explicar. Eso es un fenómeno bien interesante y que es esencial para que se forme el ciclo del agua y se forme el agua. Resulta que cuando nosotros sabemos que están los pasos del ciclo del agua que son evaporación, precipitación, condensación y filtración. Pues resulta que hay unos lugares donde en las partes bajas, por ejemplo en los llanos, por ejemplo en Girardot, ¿cierto? Que es muy caliente y entonces es muy húmedo. Entonces el viento sopla y se lleva esos aires húmedos, ¿cierto? Se lleva esos aires húmedos y los sube por todo el cañón del río, ¿cierto? Por todo el cañón de un río, los va subiendo hasta que se encuentra con estas montañas que son frías. Y esta imagen nos da preciso. Entonces, esos aires húmedos que subían, esos vientos húmedos que subían por todo el cañón de los ríos, por donde bajan los ríos hasta la tierra caliente, por ahí suben esos aires húmedos y cuando llegan aquí a estos lugares que es totalmente frío, ese aire húmedo y caliente se convierte en la neblina primero, en neblina, y luego esta vegetación lo transforma en gotas de agua. Y generalmente también puede generarse lluvia, ¿cierto? Entonces, así es como se forma la neblina. Son aires húmedos que suben desde zonas cálidas, que cuando llegan al frío se condensan y se forma la neblina. ¿Listo? Bueno, aquí ya con esta panorámica, entonces,
Bueno, con esta panorámica de los páramos terminamos, entonces, que es un lugar muy bonito, que tiene unas condiciones climáticas bien adversas, bien fuertes, contrastantes entre calor y frío, muy frío, pero que es un lugar que por su belleza, por ser bien importante para proveernos de agua para poder supervivir, y por la flora y la fauna que tenemos ahí, que es única, que en el único lugar posible donde la podamos encontrar es en estos lugares, es que es importante que nosotros los conservemos. Y de paso invitarlos, por ejemplo, que es esencial que estas nuevas generaciones de nuestro municipio, del municipio de Soacha, conozcan ese páramo que tenemos nosotros en Soacha. Profesoras, el nacimiento del río Soacha está en zona de páramo, y es un lugar que fue adquirido por el municipio. Ustedes pueden solicitar al municipio que los dejen ir a ese lugar donde nace el río Soacha, para que los niños conozcan de primera mano la belleza que es un páramo. Profe Miguel, una preguntita que le tienen que hacer antes de que te vayas, Donato. No, tranquila, profe. Profe, Tranquila. Aquí lo que pasa es que voy a... Profesor, tengo una pregunta. Ya. ¿Por qué este río que acabamos de ver, por qué se ve como tan gris, como tan... Es lindo el lago, pero ¿por qué se ve como tan triste, por decir a blanco y gris? Espera un momentico. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí te escuchamos. Es que se me fue el volumen un segundito y no escuché la pregunta del niño que la estaba haciendo. Donato, Entonces, porfa. ¿Por qué se ve como el río? El río sí es lindo, sino que digo, ¿por qué se ve como tan gris, como a blanco y gris? me encantó me encantó. Profe Miguel. Profesor, yo tengo una pregunta. Un momento, Juan David, espera que el profe responda a la de Donato. Bueno, va a darles una información. Por favor, silencien los micrófonos un Apaguen segundito. los Mire, micrófonos. por favor, mire, Victoria, Melanie, Charot y Juan Felipe, mi compañero les acabó de enviar nuevamente otro link, ¿cierto? Que termina en C87, FC87, para que entren a él y nuevamente desarrollen la encuesta. Victoria, Melanie, Charot y Juan Felipe, por favor. ¿Listo? Y por favor, profe, ahora sí nos llenas la evaluación de la encuesta. Ahora sí le voy a responder a Donato, fue el de la pregunta, ¿no? Resulta, niños, que se ve gris porque el reflejo... Perdón, Victoria, no interrumpas. Victoria, porfa, espera. Y Andrés, cierra cámara, niña, son las mismas preguntas, sino que queremos saber qué les quedó después de la charla. ¿Listo? Es la misma encuesta, pero queremos saber qué les quedó después de la charla. Entonces le comentaba, pero estoy resolviendo la pregunta anterior. Entonces, se ve gris, es por el reflejo del sol sobre la lámina de aguas. Eso, nosotros lo llamamos espejo de agua. ¿Por qué? Porque parece un espejo, refleja totalmente la luz, incluso uno se ve en ella. Por eso lo llamamos nosotros el espejo de agua. Y el agua es totalmente transparente y limpia, y de hecho, por esa situación, toda el agua que nace en los páramos es tomada en muchos pueblos para sus acueductos. Entonces es bien importante esa pregunta que existe, pero tener la claridad que es agua totalmente transparente, limpia y pura, se la puede tomar uno así directamente. Profe, bueno, dice, una pregunta. Si quieres hacer la pregunta, O sea, ¿sí se puede tomar? dice, no hay problema. Yo, profesor, yo Juan David. Sí. Digan. Profe Miguel, es que Donato te está diciendo que si esa agua se puede beber o no. Sí, es totalmente. Incluso llega uno allá al páramo y uno la puede tomar directamente y no le pasa absolutamente nada. Es totalmente pura.
Ok, ahora sí, Juan David. Profe, una pregunta. El link que mandaron ahí, ¿qué tenemos que hacer con el link que mandaron en el chat? Mire, por eso, Fabio vuelva a enviar el link. Mire, el link solo es para Victoria, Melanie, Charot y Juan Felipe. Sí. Para eso son los 4 niños, son los únicos que tienen que llenarla. Victoria, Melanie, Charot y Juan Felipe. Claro que por ahí Lisette dice que ella respondió la primera. Pero si quieren la primera, si quieren responderla también. Señora. No hay problema. ¿Listo? Tú no tienes que llenar nada, Lai. Melanie ya lo llenó. Melanie ya lo llenó. Profesor, yo ya tengo una pregunta. Ahora sí, Juan David, A haz ver, la pregunta. Dayana. Profesor, Dígame. cuando uno... en el último video que tú me mostraste, Emanuel, Emanuel, por favor, silencia tu micrófono. A ver, Dayana, ¿quién es la que está hablando? ¿Dayana o Emanuel? Emanuel está hablando. Emanuel está Juan hablando. David, Juan David. Emanuel, ¿qué es lo que estás diciendo? Emanuel, ¿qué? profe, lo de la visita viene A ver, Emanuel. cuando viene la lluvia hay mucho frío. ¿Cómo dices? No se te entiende. Que Repite la pregunta. cuando baja la neblina, cuando baja la neblina hace mucho frío. Sí, totalmente. Y más en el páramo. Eso puede bajar a temperaturas que llegan casi a 0 grados. Entonces, por eso cuando uno va a los páramos, así a la sol, tiene que llevar chaquetica, bufanda, gorro, etcétera, etcétera. Listo. Bonito. Los niños si hay niños que hicieron la primera encuesta, pues bueno, vuelvan a hacer la segunda en el link que mandó mi compañero. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan coincide? Juan David, pregunta Bien. rápido porque te estoy Diga dando la tu palabra nombre. y no preguntas. Pregunta. Profesor, cuando... Porque ya nos vamos, ya toca irme. Profesor, en la montaña, de la montaña que tú mostraste ahí apareció como una sombra. Sí. ¿Esa sombra qué es, profesor? Son las sombras de las nubes que reflejan, que las refleja el sol, ¿cierto? Eso es ahí. ¿Listo? Listo, profe Miguel. Bueno, profe, yo creo que ya terminamos. Sí. Humberto, Yo Humberto. quiero hacer una pregunta. yo me llamo Humberto, profe. Ay, qué pena. Ah, es que dice ¿Aló, Ángel profe? Humberto. Chicos, escuchamos ya. Ya. Es que hay muchos Miguel Ángel y hay Ángel Humberto. Ah, ya. Bueno, estamos terminando ya, entonces, Señora. profe, ya nos llenaste totalmente Sí, señor. la validación de... señor. Bueno, con la calificación y todo. Listo, profe, le agradezco. Niños, muchas gracias. Ojalá algún día puedan ir a visitar el páramo de su municipio, puedan conocer el nacimiento del río Suacha. Es un terreno que es del municipio, ojalá lo visiten, que es bien interesante. ¿Listo? Y muchas gracias por la Profe, muchísimas gracias. Con la invitación. Profesor, Gracias, Muchísimas gracias, profesor. Estuvo muy interesante. Bueno, Y me gustó la clase fue porque yo no sabía que algunos animales existían. ok, que estén muy bien. que tú enviaste es de una clase o es para que una A mí me pregunta? encantó la clase. Ya, No, ya, chicos, ya hablamos con la profe Mari. Se pueden desconectar, Despedimos al chicos. profe y Mari, puedes Muy- dejar ya de bueno. grabar. Muchísimas gracias por la, gracias, por la profe. clase, Pablo, profesor. gracias. Chao. Que estén muy bien, chicos. Chao, profesora. Chao, profesor. Chao, profesor. Profesora Noel.